Vamos a avanzar, chicos, para que podamos abarcar bien nuestro tiempo. Gracias a todos por la participación que tuvieron dentro de este contenido. Y rápidamente les comento qué es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Hay algún comentario, perdón, Chava? No, Cris. Perdón. Ok, les comento qué es lo que vamos a ver el día de hoy. La estructura es la siguiente. Vamos a visualizar primero el caso clínico que nos compartió. Dentro de este caso clínico, además de la lectura y revisión, vamos a ver cuál fue la participación que obtuvieron los médicos, tanto de oficina como de consultorios, en la resolución de este caso clínico y del cuestionario que tuvimos. Posteriormente ya nos vamos a adentrar al tema de la microbiota y vamos a poder visualizar cuál es el impacto que tiene en México. Vamos a ver cuáles son los factores causantes de la disbiosis, tratamientos y estrategias de protección científicas y algunos puntos importantes que son adicionales. Para ello le cedo la palabra al doctor. Vamos a ver primero el caso clínico, Doc. ¿Sí se encuentra ahí, Chava? Aquí está. Adelante, por favor, doctor. Hola, doctor. Pues buenos días, mi nombre es José Bautista. Ya fueron muchas presentaciones. Entonces, vamos a comenzar con el caso clínico. Para este caso a mí me gustó mucho el caso de Sofía. En su momento fue un caso que nos llamó muchísimo la atención. Le cambiamos el nombre, le puse El laberinto de Sofía. El motivo es muy simple. Sofía, pues por mucho tiempo estaba perdida, estaba muy desorientada, no sabía qué le pasaba, hasta que llegó con nosotros. ¿Qué sucede con Sofía? Sofía tenía 32 años en aquel entonces. Su principal ocupación era analista de sistemas, además de, pues, pareja. Y su jornada era muy larga, pero también era muy sedentaria. Por lo mismo de que estaba en la oficina, tenía muchísimo estrés. Su estado civil era casada, con un deseo de ser madre, pero por un año lo estuvieron intentando y pues no lo pudieron conseguir. Ella estresada, frustrada y desesperada, pues bueno, pensó que su pareja tenía la culpa y lo mandó a hacer estudio y pues él salió bien y todo. Entonces eso tampoco como que fue muy bueno para ella. Lo que ella mencionaba muy constantemente es: me siento agotada todo el tiempo y no logro embarazarme. O sea, era muy frustrante para ella. Entonces fue algo a lo que principalmente le dimos muchísimo enfoque. Sus antecedentes, su estilo de vida, como les mencionaba: sedentario, nula actividad física, su dieta, predominio en comida rápida o de comedor. Eso también le afectaba muchísimo, principalmente las galletas, las papitas, y la comida de comedor por lo general tenía muchísima grasa. Cuando le pregunté qué era lo que principalmente llevaban a comer, me mencionó mucho las papas, el chicharrón, el arroz, entonces no eran alimentos que le ayudaran como tal. El sueño, llegaba a dormir 6 horas. Insomnio ocasional, se despertaba constantemente por la noche y todo lo asociaba con el estrés. Mencionaba que no terminaba su trabajo y se despertaba preocupada, no se dormía tranquila sabiendo que le faltaban puntos por terminar de su trabajo y le preocupaba que la fueran a regañar. Su exposición solar era muy limitada. Trabajaba en un edificio más o menos como este, sin luz solar directa. Entonces podía ver el exterior, pero no le daba nada de sol. Su estrés. Su estrés se percibió como extremadamente alto. La pregunta que por lo general hago es: del 0 al 10, ¿tu estrés en qué nivel está en un día cotidiano? Ella me dijo que 9-10. Le pregunté por qué y pues bueno, como que me empezó a explicar y después me empezó a regañar, como que se empezó a alterar un poquito de su estrés y me dijo: es que el trabajo y los compañeros no hacen nada y esto y el otro. Y me empezaron a hacer más carga de trabajo porque a uno los despidieron por no hacer bien su trabajo, entonces se empezó a alterar ahí un poquito. Entonces también vimos que era muy susceptible al estrés. No fumaba, no tomaba. Sus síntomas gastrointestinales: constantemente tenía inflamación en el abdomen, gases y estreñimiento que se alternaba con diarrea. Eso también era un poquito complicado, sin datos de sangrado, eso fue un punto bueno. Refería a fatiga crónica, constantemente decía que al levantarse le dolía todo el cuerpo, como si le hubieran dado una pata. Entonces también tuvimos mucho enfoque en ese aspecto. Se veía constantemente pálida, debilidad muscular, dificultad para concentrarse. Yo le explicaba algo y veía que después ya estaba en otro lado, o sea, ya se había perdido.
Entonces, era como que repetirle lo mismo 3, 4 veces, como que un poquito despacio, para que pudiera retener la información. Síntomas que fueron aumentando en los últimos 6 meses. Antes de que la viéramos, expresó muchísima frustración por la ausencia de embarazo, pese a los estudios normales de su pareja. Como se los mencionaba, pues eso todavía la terminó de frustrar todavía más. Relacionaba la distensión abdominal y la irritabilidad intestinal con el estrés, la dieta que llevaba, aunque no había buscado atención médica adecuada anteriormente. Para esto le tomamos los signos: 110/70, una frecuencia cardíaca de 88, una temperatura de 36.5 y un IMC de 26. Ligero sobrepeso, eso también nos ayudó mucho porque pudo haber estado más arriba. Su aspecto general constantemente era pálida, un estado nutricional regular. Tenía más grasita que músculo, entonces también fueron puntos que empezamos a tocar. Su piel era seca y su cabello era frágil, sus uñas eran muy quebradizas y sus labios todo el tiempo estaban secos. Parecía que si le daba aire de afuera, se iba a hacer polvo, porque estaba muy mal en ese entonces. En lo cardiopulmonar, tiene una taquicardia leve, ruidos cardíacos rítmicos y los campos pulmonares estaban limpios. Su abdomen era blando, leve distensión y los ruidos intestinales eran normales. No tenía dolor al tacto, eso también era bueno. Para sus estudios de laboratorio, pues, pudimos ver las deficiencias que realmente estaba presentando: la hemoglobina, los hematrocitos, el hierro, la ferritina. Aquí pudimos ver que tenía la anemia, los hematrocitos estaban bajos y tenía los macrocitos pues elevados, principalmente por la distensión. El hierro sérico bajo, no muy bajo, era ligeramente bajo, y la ferritina, esas estaban mal. Ya con eso confirmamos la anemia. Pues la vitamina B12 igual estaba por debajo. Una deficiencia, no era muy grave, pero sí la teníamos que tratar. La vitamina D, esa sí ya estaba en una deficiencia severa. Y el calcio, pues bueno, no estaba mal, estaba todavía dentro de un rango normal, por así decirlo, pero pues también llegaba a entrar parcialmente en un rango normal bajo. Y por otro lado, la calprotectina, alta. Igual eso nos confirmaba la inflamación de la novedad del abdomen constante. En los diagnósticos principales, se confirmó la anemia mixta por la macrocítica y la ferropénica, con la deficiencia de la vitamina B12 y el hierro, la deficiencia sevérica de la vitamina D y un posible síndrome de mala absorción e inflamación intestinal crónica. Fueron puntos delicados que estuvimos monitoreando constantemente. La subfertilidad, el deseo gestacional sin éxito, y eso también lo tuvimos muy en mente todo el tiempo. El estilo de vida nocivo, con síndrome metabólico incipiente por el sobrepeso, el sedentarismo y el estrés crónico. La suplementación, comenzamos con vitamina B12, con inyecciones cada segundo o tercer día por 2 semanas, y después lo pasamos a cada cuarto día por otras 2 semanas. Y al final terminamos con suplementación oral de 2.000 microunidades por las siguientes semanas. El hierro fue oral, de igual manera por suplemento, pero también metimos proteína para que de ahí lo pudiera absorber de mejor manera. La verdura, procuramos que ya no tuviera tanta concentración de hierro para que no fuera una concentración alta y empezar a tener problemas gastrointestinales. De la vitamina D, se le dieron dosis altas de colecalciferol. Primero comenzamos con la dosis diaria, después la pasamos a una dosis semanal y constantemente tenemos la evaluación. De los probióticos, lo principal de esto, se le dio, se me va el nombre, enterogermina, y se le dio por ampolleta. Ya no le gustó tanto la parte de tener tanta pastilla, entonces le pedimos que la enterogermina la tomara en ampolleta, o en su caso el kefir. Ambos funcionan bastante bien. Para la nutrición buscamos el aumento de alimentos integrales, las verduras principalmente,
las carnes magras, las carnes rojas, los pescados, buscamos que fuera principalmente la tilapia y el atún. Y las legumbres. De igual manera, las legumbres buscamos que fueran en menor cantidad, pero que estuvieran dentro de su dieta para que no le fueran a caer pesadas. Procuramos reducir los procesados. Esto fue muy complicado porque estaba muy acostumbrada a tener la ansiedad y comer algo, comer unas galletas, comer unas papas, comer unas gomitas. Entonces empezamos a tratar con esta parte porque tampoco tenía mucho tiempo para preparar sus alimentos. Entonces fue lo mismo. Vamos a preparar algo para varios días en los que solo agarres, guardes y vámonos. Y priorizamos los alimentos ricos en vitamina B12 y en hierro. El estilo de vida. Comenzamos con caminatas de 30 minutos, de 4 a 5 veces por semana, y eso le ayudó a empezar a hacer a un lado el estrés. La exposición solar. Mencionó que el edificio tenía como que una explanada donde tenía un tipo domo, en donde sí traspasaba la luz. Entonces le pedimos que tomara baños de sol, que intentara principalmente. Primero le preguntamos si le gustaban los vestidos o las faldas, para que pudiera tener mejor los baños. Al ser un baño de sol indirecto, podía tomar de 15 a 20 minutos sin ningún problema. Después procuramos que fuera aumentando 5 minutos hasta llegar a los 30, si es que le daba tiempo. Pero sí procuramos que tuviera los baños de sol. Posteriormente le pedimos que se colocara el bloqueador para que no tuviera un efecto subsecuente. Y el estrés y el sueño. Tuvimos que implementar varias estrategias para que nos empezara a controlar. Intentamos con la yoga, con la respiración, y pues no funcionaron en un principio, le costaba mucho trabajo. No quería hacerlo porque todo el tiempo se sentía cansada, pero poco a poco lo empezó a hacer con su pareja en casa y eso le ayudó muchísimo. Y esto hizo que pudiera conciliar un poco más el sueño. Sí le tomó tiempo, porque es un caso que nos tomó como 2, 3 años, pero sí empezó a tener cambios importantes. Para la evolución, mejoró su energía y su concentración. Eh, Le dimos como que tips para que pudiera sacar su trabajo en un orden más estructurado, en donde no le quitara tanto tiempo y lo pudiera sacar sin tanto problema para que no se llevara el trabajo a casa. Eso era algo que principalmente nos importaba. Se normalizaron los parámetros hematológicos, hubo la reducción de la inflamación, mejoró su estado nutricional y más allá de que incrementó la posibilidad de poderse embarazar, hoy en día su bebé ya va a cumplir 1 año. Entonces, bueno, ya cuando vio que se iba a embarazar, que ella estaba embarazada, estaba muy feliz, estaba muy contenta. O sea, nosotros le hicimos mención que pues al final fue todo su trabajo, todo su empeño y su pareja siempre estuvo ayudando. Entonces eso le ayudó muchísimo, que no la dejó. Fue así de, pues vamos a caminar, vamos a cambiar la alimentación. Él también se metió al plan nutricional y eso también, eso la motivó muchísimo. Le pedimos que ese aporte, ese apoyo psicológico, lo tuviera muy marcado y muy presente para que ella no lo sintiera tan complicado. Y funcionó. Y pues ya su bebé va a cumplir 1 año, se van a ir de vacaciones para celebrar pues, el aniversario de su bebé. Entonces están muy felices, están muy contentos. Apenas hablé con ellos antier y mencionaban que estaban muy, muy felices. Estaban pensando en tener un segundo bebé. Ya es muy su decisión. Nada más piensan, por si a veces uno se complica, pues todos como que a veces llega a ser más complicado. Pero sí, fue un caso que sí nos tomó un par de años, pero pues al final todo se vivió. Así la correcta estructura. Muchísimas gracias, doctor. Excelente caso, ¿eh? Muchísimas gracias. Muy bien, chicos, pues ese es el caso que se les compartió a través de nuestras plataformas de Previt Education. No sé si aquí tengan algún comentario antes de continuar con las preguntas que se dieron. Comentarios, dudas, alguna. Nada, nada. Vale. Pues avanzamos entonces. Muy bien. Como les comentaba, este es el caso clínico que se les hizo llegar. En esta ocasión tuvimos baja participación. Dime. Está levantando la mano el doctor Montiel. Adelante, Doc, adelante. Yo nada más quiero hacer una pregunta. Esta paciente tuvo aparte atención médica
O sea, junto con la parte de nutrición, ¿la vio un médico? Procuramos que la viera el médico general, la psicología, nutrición, y en su momento también pedimos que tuviera una consulta con ginecología para ver si no tenía un problema de SOP, por el cual también no se pudiera embarazar. Salió negativo. A eso iba yo un poquito, como vale la pena en estas pacientes que están en edad reproductiva. Me llama la atención la anemia, ¿no? Y me llama la atención la anemia pensando en que nuestra única intervención, según la presentación del caso, fue nutricional, porque las mujeres en edad reproductiva, esas deficiencias de hierro, más que malabsorción, son por pérdida. Las mujeres que comen mal, que relan abundante, o tienen periodos abundantes de días y de cantidades, desarrollan muy frecuentemente anemias por deficiencia de hierro y requieren suplementación específica y una identificación de la causa de la pérdida, ¿no? Entonces, independientemente del no embarazo, sí valdría la pena poner en el caso clínico los antecedentes de los periodos menstruales, la duración, más o menos la cantidad, y ahora vamos a platicar en un ratito con la suplementación de hierro, ¿no? Entonces sí creo que vale mucho la pena la parte nutricional, pero creo que esta chica aparte tenía pues, cosas médicas. Sí, de hecho sí se le dio suplementación en hierro, que se buscó terminar de complementar con las carnes rojas. Y en cuestión de las verduras, se procuró que fueran verduras que ya no tuvieran alto contenido en hierro, precisamente para que no tuviera una concentración tan alta a raíz del suplemento y la alimentación, sino que buscar ese control en donde no tuviera un efecto secundario por tanto hierro. Estoy de acuerdo en eso, pero también si la causa de la anemia es por pérdida, necesitamos evitar la pérdida, ¿no? Y eso a veces se logra con hormonales, hay que hacer ultrasonidos y buscar alguna otra causa de por qué la pérdida alta, ¿no? Es lo único que yo agregaría desde el punto de vista médico, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Adelante. Yo quería hacer una pregunta. ¿Tiene química sanguínea la paciente? ¿Cómo están sus parámetros? La verdad es que yo le pregunté, me mencionaba que estaban bien sus resultados. La verdad es que esta paciente no es de aquí, es de otro lugar en donde yo estaba. Ocasionalmente me manda mensaje para preguntarme de ciertas cosas si están bien o están mal. O yo le mando mensaje para preguntarle cómo se encuentra. Como que esa parte de el cómo has estado, cómo te has encontrado. O sea, en ese aspecto sí nos hicimos como que pues, amigos. Entonces, más allá de algo profesional, también es por ver cómo está él. Yo ya no tengo acceso al resto de la información, por eso solamente puse en lo que en su momento yo tenía acceso. Pues ella refiere que hoy en día estos laboratorios ya salen bien, salen con valores más adecuados y ya no tiene tanto problema, pero sí procura hacerse estas valoraciones periódicas para ver que todo siga en orden. Pero sería importante, ¿no? Tener como todos los parámetros de la química sanguínea, ver cómo está Sí. la albúmina, ¿no? Tener todos esos niveles sería importante. También quería preguntar por cuánto tiempo se suplementó, si se midieron nuevos niveles de vitamina D, y por cuánto tiempo se dio toda la suplementación, por cuánto tiempo se dieron los probióticos. ¿Tienen toda esa información? La suplementación por vitamina D se le dio alrededor de 6 meses. Sí, un promedio. Primero se comenzó con inyección, después se pasó a suplemento oral. El hierro, de igual manera, se hizo una suplementación por 2-3 meses. Se le pedía que se hicieran estos estudios de laboratorio para confirmar que realmente estuvieran regulando todos los valores. Cuando vimos que los valores ya estaban en un rango ideal, más adecuado,
Ya nada más lo dejamos con la alimentación. Ok, pero sí se tienen los últimos estudios, o sea, el Me nivel de qued- vitamina D, B12. Quedó de enviármelos, pero ya no me los mandó. O sea, sí me dijo que me podía compartir sus últimos estudios que se había hecho hace una semana, 2 semanas, pero ya no me los envió. Ok, bueno, sería importante, ¿no? Sí. Y no sé si ustedes hacen una valoración un poquito más completa de composición corporal. No sé si, o sea, no sé si se pudiera medir por lo menos circunferencia de cintura, si se supiera qué porcentaje de grasa, qué porcentaje de músculo tenía, o eso no lo tienen a la mano. En su momento, cuando la tenían en este otro lugar, sí, se le hacía la composición corporal a través de la Vasculine Body. Su músculo estaba pues, en un rango bajo, precisamente de la falta de la actividad física y porque todo el tiempo estaba sentada. Además de la mala alimentación, su grasa era lo que más tenía y principalmente lo concentraba en las piernas, en el abdomen, en los brazos no tenía tanta concentración de grasa, eran donde presentaba más el músculo. Y también se le empezó a pedir que hiciera los ejercicios de fuerza para regular estas partes y sí, sí lo consiguió, solo que esos resultados de la Vasculine Body no los tengo, no tengo acceso a ellos. Ok, perfecto. Gracias. ¿Algún otro comentario, chicos? Doctores. Respecto al tema, nos preguntan ¿cuál fue la causa de la anemia megaloblástica? La deficiencia de vitamina B12 y mala absorción. De acuerdo. Y hay otra pregunta, más bien un tema sobre la pregunta 2 que ahorita vamos a revisar. Sí, ahorita checamos. Sí. Muchísimas gracias. Nuevamente, bueno, retomando, participación, chicos, nuevamente les comento, la participación en estas actividades es muy importante. Tuvimos muy baja participación, bajó de hecho la participación de los médicos de consultores, ahora 53%. De médicos de oficina aumentó esta participación, pero sigue sin ser la óptima. Muy bien, pues vamos a dar continuidad con las preguntas y respuestas. Para ello voy a pedir apoyo de los médicos de oficina. Vamos a empezar con el doctor Fernando y de ahí nos vamos hacia su derecha. ¿Cuál es la estimación más precisa de la prevalencia de problemas gastrointestinales relacionados con la disbiosis en la población mexicana según la información presentada? Información que no se la tuvo. Hasta 8 de cada 10 mexicanos. Ok. ¿Aquí hubo alguna duda, algún comentario? Sí, es que pues como solo nos mandan el caso y las preguntas, pues esa pregunta se contestaba con bibliografía que no teníamos acceso. Que es lo que vamos a ver ahorita. Pero ahorita lo va a explicar todo, lo va a dar en su curso. Ok. Esa sí, perdón. Es un chocolate. De acuerdo. De acuerdo, aquí tuvimos con razón, el porcentaje aquí disminuyó en cuestión de las respuestas correctas. Vamos con la siguiente, por favor. El eje intestino-cerebro es una conexión crucial. ¿Qué neurotransmisor clave que afecta directamente al estado de ánimo es producido en su mayoría en el intestino y modulado por la microbiota? Serotonina. Aquí había una pregunta, creo que sobre esta. Dice, en la pregunta 2, sobre el principal neurotransmisor que se produce en el intestino, me quedó duda. Sé que es la serotonina en un 95% y no lo considero así. La encuesta, bueno, no la entendí bien. La encuesta, desconozco la respuesta correcta, no sé si me pueden apoyar. ¿Cómo? A ver, se las doy nuevamente. Sobre la pregunta 2, sobre el principal neurotransmisor
que se produce en el intestino, me quedó duda. Sé que es la serotonina en un 95% y no lo considero así la encuesta, me imagino que se refería a la pregunta, ¿no? Ajá, dice, desconozco la respuesta correcta, ¿me pueden apoyar? Bueno, pues entiendo que la respuesta correcta es serotonina. Sí. Entonces, no sé si hay algún comentario adicional, ¿no? Y si quedó respondida a quien preguntó, el doctor o doctora que preguntó, si se respondió con esto a la pregunta, nos pueda poner en el chat, por favor. Ah, dice, cuando le puse serotonina, la marcó mal. Ok. No sé, desconozco porque realmente hubiéramos tenido un bajo Exacto. porcentaje. Sí, Entonces, correcto. a lo mejor ahí hubo Es algún un tema. tema de configuración nada más, pero bueno, creo que quedó clara la respuesta. Está la doctora o doctor que preguntó. Sí, Sí, de acuerdo, adelante, gracias. por favor. ¿Por qué el ejercicio de intensidad moderada es más beneficioso para la microbiota que el ejercicio extremo o de alta intensidad? El ejercicio extremo desvía el flujo sanguíneo del intestino a los músculos, aumentando la permeabilidad intestinal. Cuando se usan antibióticos, ¿cuál es la estrategia de suplementación con probióticos más efectiva para mitigar el daño? Tomar el probiótico al menos 2 a 3 horas antes o después del antibiótico y continuar varias semanas tras el tratamiento. Aquí si alguien tiene algunas dudas o comentarios, por favor vayan externándolos tanto en el grupo o pueden levantar la mano ahí en la oficina. Adelante. ¿Qué es un simbiótico y por qué es una estrategia eficaz para mejorar la disbiosis? Es la A. Adelante. Un factor clave de una microbiota saludable es su biodiversidad. ¿Qué factor del estilo de vida occidental se asocia comúnmente con una pérdida de esta diversidad? El consumo elevado de alimentos ultraprocesados y dietas industrializadas. Gracias. Adelante. ¿Cuál de los siguientes no es un beneficio directo de los ácidos grasos en cadena corta, como el butirato producido por la bacteria benéfica? Cadena corta. Modula la producción de dopamina en el cerebro. Adelante, por favor. El uso crónico de medicamentos como los ansiolíticos y anticonceptivos orales afectan a la microbiota de forma más gradual que los antibióticos. ¿Cuál es la estrategia recomendada para contrarrestar este impacto a largo plazo? Mantener una dieta antiinflamatoria y considerar probióticos de mantenimiento diario. Muchas gracias, doctora. Vamos con la penúltima, por favor. ¿Qué tipo de nacimiento y alimentación temprana están asociados con un mejor desarrollo inicial de la microbiota y entrenamiento del sistema inmunológico? Nacimiento vaginal y alimentación con leche materna. Muchísimas gracias. Vamos con la última, por favor. Si bien la dieta y los suplementos son importantes, ¿cuál de los siguientes es un órgano metabólico que la microbiota imita y que es vital para la síntesis de vitaminas esenciales como la K y algunas del grupo B? La vitamina K y vitaminas del grupo B. Sí, está mal. Sí. Mal informado, sí. Sí. Te da la respuesta ya ahí. Como de chachu. Muy bien, pues muchísimas gracias.
Muy bien, vamos a dar continuidad con el tema. Por favor, si tienen dudas, si tienen algún comentario, vayan externándolos tanto en el grupo y ahorita vamos resolviéndolos. Adelante, Yo doctor. nada más, Adelante. agregaría que no les dé miedo tener la respuesta incorrecta en las preguntas que acabamos de contestar, porque es como un barrido para que todo mundo expongamos lo que sabemos y lo que decimos en el consultorio. Y después, ya que revisamos el caso, esas dudas se van a ir aclarando. Entonces, que no les dé pena regarla en el examencito. Yo hubiera reprobado seguro. Gracias por su apoyo. Ok, muy bien. Entonces, veamos, ¿qué es la microbiota? ¿Cuál es el impacto en México? La microbiota principalmente se complementa de virus, hongos, bacterias y protozoos, que se calculan en billones dentro del tracto gastrointestinal. Estos habitan principalmente para tener un balance entre lo bueno y lo malo. Nos van a ayudar a controlar la inflamación, absorción de nutrientes y barrera protectora contra otros patógenos que nos puedan llegar a causar algún tipo de enfermedad. La disbiosis es cuando hay un desequilibrio de estas bacterias. Principalmente las bacterias que se ven afectadas o alteradas son las benéficas. Las malas siempre van a estar ahí. Las benéficas se pueden llegar a ser más sensibles ante cualquier alteración que nosotros podamos llegar a tener. El estrés, la alimentación y la actividad física. La frecuencia en México, pues bueno, es altamente, es increíble la cantidad de problemas de disbiosis que hay en México. Para. Hasta 8 de cada 10 mexicanos presentan problemas gastrointestinales. Es una respuesta. Es una prevalencia muy alta. Más del 70% de los adultos tienen complicaciones metabólicas, principalmente asociadas con la diabetes y la obesidad. Y esto crea una alteración importante en la microbiota. Alta prevalencia del síndrome de intestino irritable, que principalmente es la colitis, y es el principal motivo por falta de trabajo. Oye, ¿por qué no viniste hoy? Colitis. ¿Por qué llegaste tarde? Colitis. ¿No pudiste dormir anoche? No, colitis. Para todo quieren asociar la colitis y si bien sí es un problema muy común en el país, también hay que tener cuidado con ello. Y también la gastritis crónica que está en alta prevalencia en nuestro país. ¿Cuáles son los factores que llegan a afectar la microbiota? La dieta. Cuando nuestra dieta es alta en azúcares, en grasas ultraprocesadas, procesadas, pero también baja en fibra, vamos a tener estas alteraciones. Y eso es un problema, porque en nuestro país, pues en cada esquina podemos encontrar dulces y comida chatarra. Entonces, y es lo que principalmente consumen las personas porque no les dio tiempo de cocinar, o les da flojera cocinar, o no les gusta cocinar, o quieren comer algo rápido y sin tanto problema. Por otro lado, el estilo de vida. También, al menos en la capital, es muy sabido que los trabajos llegan a ser sedentarios o todo el tiempo estar parado, lo cual también llega a afectar de una manera importante. Pero principalmente el sedentarismo y la poca calidad de sueño que podamos llegar a tener es un factor que principalmente altera la disbiosis. Sí, normalmente muchas personas dicen que se duermen muy tarde y se levantan muy temprano y no tienen una buena calidad de sueño. Lo que ocasiona todo este tipo de problemas. Principalmente los motivos por los que no pueden llegar a dormir bien es por el estrés y porque comieron muy pesado en la cena. De repente te dicen, es que yo comí algo y ya se me fue el sueño. O de repente tengo reflujo, de repente tengo acidez y ya no puedo conciliar el sueño. Los medicamentos, como se los mencionaba, los antibióticos, laxantes, anticonceptivos y ansiolíticos, también llegan a afectar principalmente las bacterias benéficas en el tracto digestivo. Es por eso que hay estrategias. Obviamente no se les va a pedir que no los consuman porque también son importantes,
pero pues sí con estrategia para que no llegue a tener una alteración importante en la microbiota y en el entorno. Como les mencionaba, muchas personas prefieren comer en la calle y el problema de que hagan eso es que las personas que preparan sus alimentos no se lavan las manos. Creen que si remojan la lechuga ya está lavada. Creen que si remojan o si les caen unas gotas de agua en cilantro, ya está listo. No inventes, o sea, ni siquiera lo remojan en una solución que realmente ayude a cambiar este tipo de alimentos. Simplemente son un poco de agua y es la misma agua que van ocupando durante toda su jornada. Entonces no es como que la vayan cambiando. Y no es como que... Ustedes han llegado y han visto que los de los tacos están con su teléfono. Los ven y dicen, ¿cuántos va a querer, patrón? ¿10? Se ponen a hacer los tacos, ni siquiera se lavan los manos. Y por otro lado, no sé si han visto que hay ciertos establecimientos, como los de los tamales, que para recibirles el dinero se ponen en una bolsa. Reciben el dinero, les dan el cambio, se quitan la bolsa, agarran su teléfono y otra vez. Con las mismas manos que agarraron su teléfono y cualquier otra cosa, les preparan su tamal o les cortan su fruta. Se ven los guantes. Bueno, también la parte de los guantes sí es importante que lo usen, pero pues ellos también van a buscar reducir costos de cualquier manera. No van a cambiarse los guantes nada más porque ya agarraron el teléfono, pues van a seguir usando. Y ese es el principal factor que llega a crear este desbalance en la microbiota. Es por eso que hay que tener cuidado. No les estoy diciendo que dejen de comer en la calle. Bueno, sí, más o menos. O sea, si lo pueden evitar, sería bueno. Obviamente es complicado porque pues las vidas en la ciudad es muy complicado. O sea, llegas a la casa, el tráfico te quita mucho tiempo, no te dan ganas de cocinar. Eso es una realidad. Pero hay muchas estrategias que podemos implementar para reducir la comida que podemos llegar a consumir en la calle y en las tiendas, que también son factores que llegan a alterar mucho todo esto. Las papas, los gansitos, los chocolates, las gomitas, sí son ricas, sí es verdad, y no están prohibidas, pero siempre y cuando las consumamos en las porciones adecuadas, va a ser lo que marque la diferencia. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Claro que sí. En el caso de los probióticos, como les mencionaba, son suplementos de microorganismos vivos que también hay que tener mucho en cuenta. Y la cepa y la calidad son determinantes para que nosotros no le produzcamos otro problema a nuestro paciente. Principalmente la enterogermina y el kefir son de los productos que más se recomiendan para tratar la disbiosis. Son muy buenos, es raro que lleguen a caer pesados, es raro que lleguen a tener un efecto secundario, funcionan bastante bien. En el caso de la enterogermina, como les mencionaba, tiene la presentación en ampolleta y también la tienen en cápsula. Entonces, ahí ya cuando de repente les digan, es que ya estoy tomando muchas pastillas, ya no quiero más, pues bueno, tenemos la opción de la ampolleta o el kefir, también funciona bastante bien. En los antibióticos, podemos consumir los probióticos sin problema 2 o 3 horas después del medicamento y continuar con su uso por varias semanas sin ninguna complicación. El uso crónico, cuando se implementa este tipo de uso, hay que mantener una dieta antiinflamatoria y probióticos de mantenimiento. Cuando hablamos de dieta antiinflamatoria, pues es quitar todos los azúcares, quitar todas las grasas, quitar todo lo que puede llegar a caer pesado. Pero también hay alimentos que son muy ricos, que son muy buenos, que se preparan sin tanto problema y que son antiinflamatorios. O sea, no es precisamente restringir de todo. El ejercicio. Comúnmente, la principal recomendación es alta actividad física, pero pues no somos un poquito más claros en ese aspecto. O sea, yo por hacer ejercicio, yo fuera el paciente, pues voy y camino, voy y corro, y si veo un tronco, lo levanto, y ya estoy haciendo ejercicio, y pues ¿cuál es el problema? Estoy acatando las indicaciones que me dieron. Pero en el caso de la microbiota, cuando nosotros la queremos balancear, el cardio moderado leve va a ser lo que nos va a ayudar muchísimo, no tanto los ejercicios de fuerza, principalmente el cardio. Entonces, caminatas de 20 a 30 minutos a un ritmo normal, regulado para ellos, si se pueden subidas, va a ser muy bueno para ellos. No es muy extenso, no es muy cansado y les va a ayudar a poder regular mejor la microbiota.
¿vale? El eje entre el intestino y cerebro es una comunicación bidireccional que influye en la producción de neurotransmisores como la serotonina, ya lo veíamos, y en la salud mental. La ansiedad y la depresión son factores que constantemente tienen muchísimas personas. Entonces, a muchos de ustedes les ha pasado que llega el paciente y se empieza a desahogar con ustedes. Es como un punto de vulnerabilidad en donde hasta te disculpan por como expresar sus problemas. En mi caso yo les digo, no hay ningún problema, tú exprésate, sácalo. Es mejor que lo saques y yo no te voy a juzgar. Te quedes con ello y solamente sea peor. Que tú te sigas estresando, que tú te sigas alterando. Entonces, la actividad física siempre va a ayudar a que todos se puedan sentir más tranquilos, pero no es el único motivo, no es la única opción que tenemos. En mi caso, al menos, sí me gusta salir a caminar por lugares que tengan árboles y eso a mí me ayuda a estar más tranquilo. Pero escuchar música, tocar la guitarra o pasar tiempo con mi familia también me ayuda mucho. Entonces, hay que darles las estrategias para llegar a regular ese estrés y la ansiedad que pueden llegar a presentar en sus trabajos y generar en su día a día. Tenemos una duda, doctor. ¿El uso de simbióticos solo está indicado en personas con problemas gastrointestinales con factores de riesgo o se puede recomendar a toda la población? Principalmente a pacientes con problemas gastrointestinales. Si les cae pesado, podemos crear algo peor. Entonces, principalmente es para pacientes con problemas gastrointestinales. Gracias. El origen y la edad. Eso significa que un paciente sin ningún tema gastrointestinal no puede tomarlo. Solamente prebiótico, pero no simbiótico. En el caso de la origen y la edad, como lo veíamos, cuando un bebé nace de manera natural, normal, sin complicación, y obtiene leche materna, eso le va a ayudar a fortalecer más su microbiota. Y porque es cuando el cuerpo empieza a entender qué es lo bueno y qué es lo malo, y lo empieza a diferenciar. Pero también la parte en donde tú lo dejas explorar el mundo en el que va a vivir. No lo podemos tener encerrado todo el tiempo, no lo podemos tener envuelto como un tamal todo el tiempo porque eso no le va a ayudar. Que explore la parte de la lluvia, que explore la parte de la tierra, de los terrenos en los que puede caminar el día a día, también es bueno, porque su cuerpo entiende qué es lo bueno y qué es lo malo y entiende cómo se tiene que fortalecer para poder subsistir en un ambiente tan contaminado como el que ahorita tenemos nosotros. Alguien que creció muy cuidado dentro de su casa todo el tiempo es muy susceptible a muchísimas enfermedades porque su sistema inmune no se fortaleció. Entonces, sí, hay que salir a explorar, pero también con cuidado, con moderación. La parte de la microbiota, esta no deja de aprender y no se deja de adecuar en cada etapa de la vida. Desde que nacemos hasta que somos viejitos, esta se va actualizando, se va adecuando, va entendiendo y va aprendiendo, porque nuestra alimentación va cambiando todo el tiempo. Comenzamos con la leche materna y después podemos tener alimentos suaves, blandos, y cuando vamos creciendo empezamos a meter otro tipo de alimentos. Por lo general, hoy en día los niños ya meten muchísimo los dulces, entonces también tienen que aprender a diferenciar de ellos. Después crecemos, somos adultos, entre que comemos en casa, entre que comemos en la calle, pues también es un factor que llega a ser muy relevante, al menos en México. Y cuando ya somos pues más viejitos, pues todo vuelve a cambiar de igual manera. Buscamos alimentos más blandos, buscamos que nos llenen porque no queremos comer todo el tiempo, porque nos da flojera y esto y el otro. Entonces, buscar las estrategias nutricionales para cada etapa de la vida es muy importante. Todas son diferentes, no podemos tener una general para todas las etapas de la vida ni para toda la población. Todas deben ser personalizadas al 100%, porque al final, aunque nosotros tres seamos hombres, ustedes tres sean mujeres, pues cada quien tiene su estilo de vida y pues hoy en día pues hay la patología que nos puede marcar la diferencia entre que a mí me funciona y a ti no, y a ti tal vez te va a funcionar.
Hasta aquí tenemos alguna pregunta. Muy bien, chicos, hasta aquí llega el tema. Muchísimas gracias, doctor. Sí. Pero sí me gustaría a lo mejor escuchar, no sé, las opiniones o dudas que lleguen a tener, o también opiniones de nuestra doctora que nos acompaña, la especialista. Sí, o incluso se puede terminar de complementar algún punto en el que no haya sido como Abordado. Sí, yo creo que falta otro factor de riesgo que no se ha considerado, que es muy importante, sobre todo en estas fechas, que afecta muchísimo la microbiota. O sea, el consumo de otra cosa. ¿Quién me puede decir? Alcohol. Exacto. ¿Qué es lo que provoca el alcohol a nivel intestinal? Nos comentan en la sesión el intestino como segundo cerebro por la producción de neurotransmisores. Sí, pero afecta específicamente al intestino de una forma muy específica. No sé si alguien lo conoce. ¿Y cuánto se considera un consumo alto de alcohol? ¿También lo conocen? ¿Qué sería? No, me parece que no. ¿Más de 3 copas por semana? Depende en hombre o mujer, pero el consumo de alcohol, o sea, en mujeres más de una copa diaria de alcohol ya es alto y afecta mucho la permeabilidad del intestino, ¿ok? Entonces es algo que tienen que considerar como un factor principal en ocasionar disbiosis, ¿ok? ¿Alguien me podría decir cuáles son las funciones principales de la microbiota intestinal? O sea, ¿cuál es el mecanismo fisiológico de la microbiota? ¿Alguien me podría contestar? O sea, ¿cuál es el papel? Es absorción, degradación, degradación y absorción de nutrientes. Ajá, un poquito más específico, o sea que, ¿cuáles son las funciones de la microbiota? Sería la producción de ácidos biliares, ¿no? El catabolismo de proteínas. Y otro punto muy importante es la producción de las vitaminas hidrosolubles. ¿Alguien sabe qué son los genobióticos? ¿Perdón? No. Ok, o sea, los genobióticos es una parte que traen todos los medicamentos, todos los metales pesados, todos los colorantes artificiales, y estos genobióticos los tiene que degradar también la microbiota. Entonces también es un punto fundamental que tenemos que establecer con el paciente, ¿no? ¿Qué tipo de alimento consume? ¿Qué cantidad de medicamentos? ¿Qué cantidad de colorantes? Y es importante también de preguntarlo. ¿De acuerdo? Sí. Tenemos un comentario en el chat. Perdón, Doc. No, primero el del chat. Sí, dice, el alcohol produce disbiosis intestinal porque altera el equilibrio natural de la microbiota a través de varios mecanismos. Su metabolito, el acetaldehído, tiene un efecto tóxico directo sobre las bacterias que disminuye la población de microorganismos beneficiosos, favoreciendo el crecimiento de bacterias potencialmente dañinas. Sí, y también afecta las tight junctions, que son estas partes que son la unión entre las células intestinales. ¿Ok?
También nos dicen el alcohol altera el pH y la motilidad intestinal, daña la barrera intestinal, aumentando la permeabilidad y permite que toxinas bacterianas entren en el organismo, generan inflamación sistémica, sumado a la alteración de la producción de ácidos biliares. Exactamente. Por ahí el doctor Montiel, ¿ibas a comentar algo? Sí, yo tengo un par de preguntas. Uno, en el Congreso ahora de Medicina Interna dieron una clase muy interesante de obesidad y mencionaban un poco que la microbiota es como muy individual y se va desarrollando de acuerdo a tus hábitos crónicos de alimentación, ¿no? Entonces, en el paciente mexicano común que come mucha grasa, que está acostumbrado como a las fritangas y eso, tiene un tipo de microbiota que al momento de hacer una dieta restrictiva, los nuevos nutrientes, la microbiota no está preparada como para los nuevos nutrientes y se ponen muy sintomáticos. Una persona que ha comido 30 años garnachas y que de repente le pones una dieta keto, que parte del rechazo de la gente o de la intolerancia a ciertos alimentos dependía de la microbiota y que tenía que venir como una dieta un poco más progresiva como para preparar la microbiota como para la nueva dieta. Entonces, quería saber qué comentarías de eso, Deni. Sí, es que en general también para aumentar el consumo de fibra en cualquier paciente no se puede hacer de forma abrupta, ¿no? Tiene que ser poco a poco, porque también el dar mucha fibra puede hacer que se distiendan muy rápidamente las personas. Entonces se tiene que ir haciendo cambios que no sean tan fuertes, ¿no? Tan drásticos. Y que estén acompañados también de cierta hidratación, porque la fibra, sin un adecuado estado de hidratación, va a dar mucha molestia, mucha distensión abdominal. Pero en general, lo que tenemos que poner mucho foco es en la cantidad de fibra que consume un paciente, que también tienen que saber qué cantidad de fibra se le debe de dar por día, y el tipo de grasa que consume el paciente. Haciendo modificaciones en la cantidad de grasa y el tipo de grasa, en 24 horas podemos hacer modificaciones de la microbiota. Entonces, en dietas keto y todo esto, también tenemos que hacerlo de una forma muy puntual y no tan drástica, porque si no, por eso no siguen bien las dietas a largo plazo las personas. Oye, y la otra cosa que quería preguntar es, tenemos muchos pacientes, como yo creo que todos los que estamos aquí conectados, tenemos pacientes crónicos con colitis, ¿no? Y abusamos de, pues, tómate un Alevian, tómate un Libertrin, tómate un no sé qué, y poco le damos importancia a todo este tema de la micro y de la macrobiota, y no sé si vale la pena, inclusive el paciente que está tomando, por ejemplo, metformin, o el paciente que está tomando antidepresivos, de los de recaptura de serotonina, que hay un gran grupo de pacientes que desarrollan trastornos gastrointestinales, especialmente diarrea, ¿no? ¿Tiene esto que ver con todo este cambio de la microbiota? ¿Son medicamentos que afectan este equilibrio? Sí, o sea, totalmente. Lo que pasa es que también es súper importante hacer bien un recordatorio de 24 horas del consumo de alimentos, hacer una frecuencia de alimentos, o sea, todo esto sí nos da información súper importante, y también saber todas las reacciones que tiene el fármaco nutriente, ¿no? O sea, en el caso de metformina, sabemos que nos va a dar una deficiencia de B12, sobre todo en pacientes que ya llevan una dosis alta o que llevan mucho tiempo consumiendo metformina. Sabemos que va a haber una deficiencia de B12 y es algo como súper normal, ¿no? Y entonces lo tenemos que suplementar, pero también tenemos que hacer dietas, como dicen, antiinflamatorias, pero dietas que sean, que el paciente sí tenga un buen apego al tipo de dieta para que sea a largo plazo, ¿no? Porque algunas personas hacen un tipo de alimentación por
2, 3 semanas y lo dejan, ¿no? Entonces sí es bien importante saber todas estas interacciones entre fármacos y nutrientes también. Por aquí tenemos una pregunta. ¿Qué opina de trasplantes de microbiota fecal y en qué caso? Eso ya es algo muy, muy específico, o sea, es en casos, por ejemplo, cuando hay por tipo de Clostridium difficile, o sea, ahí sí está indicado, pero son casos muy, muy puntuales, ¿no? No es algo que se haga de forma constante, ¿no? O algo normal, ¿no? Es en casos muy puntuales. Y generalmente son de indicación intrahospitalaria, ¿no? Ujú, No son de consultorio. claro. Oye, sí, obviamente estamos muy bombardeados de productos prebióticos, probióticos, simbióticos en las redes sociales y en todo lo que leemos, en la televisión y demás. ¿Cuáles serían como los que sí, no sé, 3 nombres comerciales de los que seriamente funcionan como prebióticos o probióticos? O sea, yo creo que antes de dar cualquier tipo de probiótico, cualquier cepa, siempre hay que trabajar con la alimentación, ¿no? O sea, la alimentación sí tiene que tener prebióticos, que es importante dar los prebióticos de forma natural. Y en probióticos sí hay ciertas cepas que son como mucho más conocidas y dirigidas. O sea, enterogermina sí se me hace, la verdad, un buen producto. El floratil también me gusta mucho. Y también hay ciertas cepas en pacientes diabéticos, como Akkermansia y todos estos. La verdad es que sí son cepas que ya van más dirigidas hacia cierto padecimiento. El paciente con trastorno gastrointestinal por metformina o por niveles de recaptura de serotonina mejoran con probióticos. Sí, 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 sí. O sea, cada caso es diferente, ¿no? En general, o sea, hay algunos esquemas que te ayudan, por ejemplo, no sé, Probiolog GG, que lo utilizas una semana que está bien, pero cuando una persona tiene ya una colitis crónica que tiene como ya varios años de evolución en donde no mejora, que siempre tiene distensión, que tiene alteración en micronutrientes, ahí sí yo doy un poquito cepas, por ejemplo, el Probiolog IBS, pero por 28 días. Y la verdad es que sí hace un cambio significativo. O sea, uno tiene que saber, dependiendo las características de la patología que tenga el paciente, por cuánto tiempo vas a dar los probióticos, ¿no? Ya cuando alguien tiene un intestino irritable y todo esto, sí se deben de dar por 3, 4 semanas, pero siempre junto con una alimentación antiinflamatoria, ¿no? O Y sea, una siempre hay que pregunta, tratar las formas en conjunto. Sí. y una pregunta, doctora. Por ejemplo, en el caso de pediátricos, porque digo, aquí Eh, hay muchos médicos que trabajan en consultorio y creo que ujú. mucha de la población que atienden es pues también niños. Sí, en niños, la verdad, lo que yo utilizo más es el floratil. O sea, realmente es de los probióticos. Y también ahí tenemos que ver mucho o sea, la edad en la que está el niño y el tipo de alimentos, ¿no? Porque desafortunadamente vemos peor calidad de alimentos en niños cada vez más, eh, pues Pequeños. más pequeños. Entonces, la verdad, esa parte también es súper importante de modificar, ¿no? En los niños, sobre todo, modificar la alimentación antes de dar algún tipo de suplementación o de probiótico, ¿no?
Y aquí hay otra pregunta, dice, ¿y en los bebés que no recibieron lactancia materna? Bueno, en ellos también tenemos que, o sea, que revisar cómo va su crecimiento, cómo está su desarrollo y sobre todo por medio de la lactación, ahí es donde empiezas a dar alimentos de buena calidad que empiecen a hacer un cambio a una microbiota saludable, ¿no? Alimentos más naturales, ¿no? Pero bueno, o sea, a veces se tiene que dar fórmula y no es que esté mal, ¿no? Simplemente cuando empiece a lactarse, darle alimentos de buena calidad. También aquí me Doctora, gusta, del microbiosis, ¿qué opina? ¿En qué pacientes sí? ¿Perdón? Microbiosis. Ah, yo la verdad casi no lo utilizo, ¿eh? Ok. ¿Ibas a comentar algo, Cris? aquí me gustaría, hay tres términos que he estado escuchando y me gustaría saber si se tienen claros ahí por parte de los médicos de cuál es la diferencia entre probióticos, prebióticos y simbióticos. Eso, bueno, eso yo creo que ya lo vieron en el examen, ¿no? O sea, los probióticos van a ser los microorganismos vivos, ¿no? Y los prebióticos son todos estos alimentos que alimentan a las bacterias intestinales. Y los simbióticos es esta combinación entre pre y probióticos. Ujú. Oye, la pregunta de la tía de sobremesa. Si me tomo los búlgaros, estoy cumpliendo con mi dosis de probióticos. Pues no necesariamente, ¿no? O sea, es como consumir nada más yogurt, ¿no? O sea, tú puedes consumir yogurt, pero hasta en las características de un tipo de yogurt tienes que ver si está acompañado o no de azúcar, ¿no? O sea, hay marcas que llevan lactobacilos o todo esto lleno de azúcar, eso no es recomendable, ¿no? O consumir nada más kefir o kombucha, no es que consumas solamente un tipo de alimento y que eso haga que todo funcione, sino es toda esta, o sea, el integrar el tipo de alimento que consumes, porque es lo mismo como dar solamente un tipo de vitamina. Nunca te va a servir dar vitamina C sola. Las vitaminas y todas las rutas metabólicas actúan en conjunto. O sea, las vitaminas y todas estas coenzimas y demás van a trabajar de forma integral, ¿no? Vitaminas, minerales, el tipo de proteína que consumas va a afectar a la microbiota. No es lo mismo la proteína animal, no es lo mismo la proteína vegetal, no es lo mismo la grasa saturada o grasa mono y poliinsaturada, ¿no? O sea, para que algo sirva, tiene que ser de forma integral. Adecuada alimentación, hidratación, actividad física y reducir el estrés, ¿no? Porque si no lo trabajas en forma conjunta, difícilmente vas a llegar a los objetivos terapéuticos que quieras hacer, ¿no? O sea, está bien si puedes consumir estos tipos de alimentos, pero no nada más algo de forma individual te va a ser súper útil, sino es de forma integral. No sé si me doy a entender en esta parte. Sí, ¿hay algún tip práctico para diferenciar las grasas? Sí, o sea, aquí es súper importante, o sea, el ejemplo más fácil para tú saber qué tipo de grasa estás consumiendo, siempre un aceite, una parte líquida, va a ser mejor que una manteca o una grasa sólida, ¿ok? O sea, eso es como algo muy general, ¿no? Pero las grasas saludables son muy fáciles de identificar, ¿no? Grasas saludables, aguacate, aceite de oliva, nueces, almendras.
¿qué grasas no son las saludables? Pues son todas estas grasas saturadas, ¿no? Todo lo que viene en mantecas, en tocino, en carne de res, carne de cerdo, ¿no? Entonces, todo, o sea, la verdad, lo de las grasas es algo súper importante porque de ahí se basa mucho el efecto antiinflamatorio o proinflamatorio en el cuerpo, por toda esta producción de ácido araquidónico y todo esto. La verdad es que una de las partes más importantes que se ha visto en dieta mediterránea, o sea, de lo que funciona mucho más a nivel antiinflamatorio, es el tipo de grasa que consumes. Y sobre todo mono y poliinsaturada son las grasas que son saludables y antiinflamatorias. Gracias. Aquí hay una pregunta, nada nos preguntan el médico de Ciudad del Carmen que qué aceite recomienda para cocinar, doctora. En general, yo recomiendo el aceite de oliva, pero es muy importante ver la temperatura con la que vas a cocinar. O sea, para utilizar el aceite de oliva, que es lo que yo más recomendaría, no lo puedes utilizar con una temperatura demasiado alta, ¿no? Es decir, si lo vas a utilizar en un sartén, tienes que poner primero el aceite de oliva y empezar a graduar la temperatura, porque si tú tienes una sartén muy caliente y pones el chorro de aceite de oliva, se va a oxidar. Entonces, el más recomendable es aceite de oliva, pero graduando mucho la temperatura. No hay que usar los aceites de canola, todos estos, no hay que utilizarlos para cocinar. No hay que utilizar el aceite de coco, que aunque lo digan los health coach y miles de personas, es una grasa saturada, entonces no se debe de utilizar para cocinar. Yo tengo una pregunta, voy a intentar formularla lo mejor posible. Un poquito más como personal en un esquema de cotidiano mío. Yo, por ejemplo, como paciente no tengo un tema o un problema de inflamación o de malestar, etcétera, pero llevo una dieta más o menos regular y hago un deporte en particular. ¿Qué tan recomendable, por ejemplo, es que yo, no sé, de manera anual o no sé, consuma algún tipo de probiótico o prebiótico, como por el tema de la absorción de nutrientes y de suplementos que yo llegue a consumir? O sea, tomando en cuenta que no tengo ningún malestar, pero no sé si el tema de la absorción de nutrientes tenga que ver aquí. O sea, si tú eres una persona sana, si no tienes ningún dato gastrointestinal, que así es lo que veo, ¿no? Sí. O sea, realmente puedes consumir prebióticos a través de la dieta para que tengas toda esta parte saludable, tener un buen consumo de fibra y de grasas saludables. O sea, no requieres tomar probióticos como de forma, no sé, regular o cada 2 meses, si es que no tuviste consumo de antibióticos o de antiácidos, o los viajes. O sea, los viajes sí es una de las formas en las que yo sí recomiendo consumir probióticos si vas a hacer un viaje, por ejemplo, a otro continente y así, porque eso sí hace un cambio muy drástico. Entonces, o sea, por ejemplo, si vas a hacer un viaje en avión 10 horas, sí te recomiendo consumir probióticos en ese cambio. Pero si llevas una